Madres y padres, elevemos nuestra humanidad juntos. Healthier Parenting, Healthier Children, Healthier World. Mi nombre es Marcela Paz y estás en Healthy Parenting Network. Madres y padres hacemos el trabajo más difícil del mundo. Punto. Y como diría Cerati, no es soberbia, es amor. Eso, nada más que decir. Madres y padres hacemos el trabajo más difícil del mundo. Es evidente, ¿no? Bueno, si tú eres madre o padre, sabrás por experiencia que esta afirmación es cierta y probablemente no necesites de ninguna explicación para entenderla. Pero para quienes aún no se han sumergido en esta mega experiencia inmersiva e intensiva de la maternidad o paternidad, y por si a ti también te interesa saber exactamente a qué me estoy refiriendo con esta afirmación, hoy te invito a que conversemos sobre esto y compartamos nuestras perspectivas. Por lo que me encantaría que al terminar de escuchar este episodio nos dejes un comentario compartiéndonos tus impresiones sobre este tema. ¿Estás de acuerdo? Vale. ¿Por qué termino cada una de las entregas de Healthy Parenting Network con el mensaje? Gracias por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. No es antojadizo ni menos al azar. Yo creo firmemente que madres y padres estamos haciendo día a día el trabajo más difícil que existe en este mundo. Y también estoy profundamente agradecida de cada una y cada uno de quienes estamos haciendo nuestra parte. Cuando hablo del trabajo más difícil del mundo, no me estoy refiriendo al trabajo que significa el cuidado de nuestros hijos e hijas y de nuestros hogares. No. Me estoy refiriendo a algo mucho más profundo, a un trabajo que la mayoría de nosotros no anticipamos antes de convertirnos en madre o padre, y que para muchas y muchos de nosotros representa un desafío diario. Este trabajo no es algo que hacemos directamente hacia nuestra familia, pero sí indirectamente. Este trabajo no es algo que estemos dirigiendo ni controlando a nuestro antojo, sino más bien es un trabajo que estamos permitiendo que se produzca cada vez que nos rendimos a la experiencia de la maternidad y paternidad, cada vez que soltamos el control y nos dejamos transformar por nuestros hijos e hijas. Este trabajo, el trabajo más difícil del mundo, es dejar de ser quien se supone que eres, para reconectar con quien eres verdaderamente, para ser quien eres auténticamente. El trabajo más difícil del mundo es el trabajo de realinear tu identidad. ¿Por qué? Porque este trabajo requiere olvidar todos los malentendidos que nos han llevado a desconectarnos de nuestra esencia y nuestra singularidad, a distanciarnos de los demás y a separarnos de la naturaleza. Este es el trabajo al que nos invitan nuestros hijos e hijas cada vez que nos quiebran los esquemas. Nos invitan a salir de la inercia y de la inconsciencia en la que muchas veces nos encontramos, para darnos cuenta y romper con esos patrones de conducta, de pensamiento o de emociones que ya no nos están sirviendo. Y así, desde un nuevo lugar más libre, expresar maneras más auténticas y más saludables de ser y estar en este mundo. Sí, son las relaciones más íntimas las que vienen justamente a eso, a reflejarnos eso que aún estamos en proceso de aprender. Y la relación más íntima, por ende, la más desafiante que lleguemos a experimentar con otro ser humano, es la relación que construimos con nuestros propios hijos e hijas.
tú estás haciendo día a día el trabajo más difícil del mundo, porque estás desacostumbrándote a ser la persona que solías ser para convertirte en una versión de ti misma o de ti mismo más alineada con quien realmente eres. Este trabajo no es en vano, ni menos egoísta. Este trabajo es crucial para tu bienestar y el bienestar no solo de tu familia, sino también de las generaciones que vendrán. Tú eres una persona muy importante y poderosa, y el profundo trabajo que estás haciendo en la invisibilidad de tu interior es acumulativo y se hace totalmente visible en la forma en que te compartes e intercambias tu energía hacia el exterior. Pero recuerda que no se trata de forzar este trabajo para que ocurra, sino que se trata de permitir que el trabajo se produzca naturalmente, espontáneamente. Lo único que necesitas hacer es dejar de resistirte y de luchar para rendirte a la experiencia de ser madre o padre y dejarte transformar. La transformación va a ocurrir inevitablemente si tan solo permites que ocurra. No necesitas saber cómo será ni qué pasará, ni tampoco necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas comprometerte con ser un o una aprendiz determinada, pues en la medida que tú o tus hijos e hijas crezcan, será necesario que desarrolles en ti aspectos que aún no has desarrollado. Convertirte en madre o padre es uno de los gatillantes de crecimiento más significativos que tendrás en tu vida como ser humano, y las evolutivas etapas del desarrollo de tus hijos e hijas serán también evolutivas oportunidades de crecimiento para ti. Entiendo que tal vez te pueda parecer difícil todo esto, pero para eso estamos aquí, para compartir y disfrutar juntas y juntos nuestro viaje. Esa es la intención de Healthy Parenting Network, que no nos sintamos solas ni solos en esto, sino que podamos apoyarnos mutuamente en nuestra intención y su proceso. En la medida que nuestra comunidad crezca, crecerán también las oportunidades de crear más experiencias transformadoras de diversos tipos. Sí, tengo un montón de súper ideas en mente. Así que si aún no lo has hecho, te animo a compartir nuestra comunidad con esa madre o padre que tú sabes que también comparte nuestro mismo deseo. El deseo de construir un mundo más saludable para nuestros hijos e hijas y para todos. ¿Qué compartir? Pienso que el mejor lugar para empezar es el tráiler de este podcast. Te doy unos segundos para compartirlo ahora mismo con esa persona que se te vino a la mente. Ya nos estamos acercando al final de esta primera temporada del podcast, que ha tenido como intención mostrarte de qué se trata la propuesta de Healthy Parenting Network y que te empapes de los fundamentos que guían la parentalidad saludable. Cerraremos esta temporada con un potente y totalmente diferente episodio 10, que estoy segura de que será muy útil en tu día a día. Ese próximo y último episodio será la antesala de una segunda temporada más práctica y con varias novedades. Así que te animo a mantener el contacto para seguir compartiendo mucho, mucho más. La manera más segura de mantenernos en contacto y la vía por la que podrás enterarte primero de las novedades es a través del correo electrónico. Así que si aún no te has registrado en nuestra lista, te animo a suscribirte ahora mismo en www.healthyparenting.network. Para cerrar, solo quiero decirte que sí, el trabajo que hacemos madres y padres día a día es un trabajo difícil, pero es trabajo que importa. Tu crecimiento, tu liberación y tu expansión no es soberbia, es amor.
Muchas gracias por estar aquí con tu amorosa intención de reconectar contigo, con tu familia y con el mundo. Y si encuentras valor en este podcast, una forma gratuita de apoyarnos es dejando una calificación de hasta 5 estrellas. Te tomará solo unos pocos segundos, pero tendrá un gran impacto en continuar difundiendo este mensaje. Así que, gracias. Te animo además a compartir este podcast con otras madres y padres como tú, así como también activar el icono de seguir para no perderte de ninguno de los próximos episodios. Tengo muchísimo más para compartir contigo. Por último, si quieres formar parte de nuestra comunidad, estaremos felices de contar contigo. Puedes sumarte en www.healthyparenting.network. Gracias de nuevo por estar aquí, pero especialmente por hacer día a día el trabajo más difícil del mundo junto a tú o a tus hijos e hijas. Nos escuchamos muy pronto. Dame tiempo, sopla el viento el paladar.